Se ha modificado el proyecto de artículos con WebSQL y le hemos cambiado el listado. El listado anteriormente trabajaba con otra página y los datos se enviaban a través de Local Storage. En este caso hemos montado una ventana modal que nos permite recorrer el conjunto de artículos que tengamos. Nos permite salir a través de este botón o haciendo clic afuera y nos permite seguir recorriendo el listado detrás, pero sin acceso hasta cerrar, obviamente, esta ventana modal. Entonces vamos a ver, esto lo hemos hecho sin utilización de local storage. ¿Se podría seguir utilizando? Sí, se puede seguir utilizando, pero en esta oportunidad quise trabajar todo con acceso directamente a la base de datos. Entonces, vamos a ver en primera instancia qué se cambia del index HTML. Primero, como verán por acá, ya la página de resultados HTML no está, ni el resultado JS tampoco. Entonces, lo que se agregó es una ventana, una div en el body al principio, que obviamente de movida está oculta, y ya vamos a ver cómo. Entonces, esta div tiene una clase modal container, a su vez contiene a otra div con modal content específicamente, y dentro está el título listado y el botón para salir, una div también que tiene class close y el texto salir centrado. Y en el medio la tabla en donde actuaremos con la carga de los artículos. Esto es lo único que ha cambiado en el index.html y hemos agregado al final un script para el modal JS. Este modal JS podría estar directamente en el index JS, pero para no mezclar y ver bien la diferencia entre uno y otro, simplemente se ha agregado el modal JS. ¿Qué hace el modal JS? Directamente lo que establece en principio es un nombre para el modal container que se va a llamar de acá en adelante modal y un nombre para la div que tiene el cierre que se va a llamar de acá en adelante close modal. Entonces, si queremos cerrar la ventana modal con el botón, va a ser un on clic sobre el close modal, que es la div. Y eso establecerá una visibilidad hidden para el contenedor, una visibilidad hidden y una opacity 0, que nos permitirán en el conjunto de ambas, a través de una transición, hacerlo lentamente, pero luego eso estará en CSS. Y si hacemos clic en el fondo, lo mismo, es decir, que si se le hace clic fuera del contenedor, fuera de la clase, fuera del botón, en cualquier parte, también se va a cerrar eh, con las mismas características. A nivel del index JS, vamos a ver, nuestros cambios están en el listado específicamente, es la única función que vamos a tocar. El listado lee la tabla y arma la ventana modal. Se llama modal porque se superpone al sitio y hay que cerrarla para volver al mismo o a la ventana modal anterior. Podríamos tener una cascada de ventanas modales. Bueno, en este caso, entonces, ni bien entramos en la función listado, eh, con el método que habíamos ya visto en clases anteriores, simplemente estaban aquí en los botones de agregar y de listado el llamado a la función listado. Entonces, vamos a tener listado la necesidad de ver la ventana modal
Entonces la opacity va a pasar a 1 y el hidden que tenía visibility va a pasar a visible. Esto no hace falta. Esto lo había probado en un momento que no funcionaba algo, así que eso no hace falta. Entonces, con esto simplemente hacemos que la ventana modal aparezca. Cuando hacemos clic en listado, aparece la ventana modal. Mientras tanto, estaría en los valores que ya vimos en modal JS, con hidden y con opacity en 0. El modal JS, CSS es el que tiene todas las características de comportamiento del contenedor. La posición fija hace que, a diferencia de que si le hubiéramos puesto absoluta, esta se mueva a través de toda la página web. Y luego la ubicación, ¿no? La ubicación del contenedor, que va a estar en el medio, que va a estar con el Justify Content Center, obviamente, con la alineación de los ítems de entrados también, y con el ancho de el 100% del view por width, el 100 view por width y el high de 100 view por high. Así que va a ocupar toda la pantalla, toda la ventana. El color que tenemos en el fondo, el Z-index 1 para asegurarnos que quede arriba de todo lo demás, y la transición que les comentaba recién con 0.3 segundos, el linear tanto en visibilidad como en opacity. Obviamente arranca esto en una situación de visibilidad hidden y de opacity 0. El modal content, que es la parte específica del contenido, el modal container es todo. Por eso cuando hacemos clic en el modal, es decir, afuera de específicamente el área central, fuera, también actúa el close, porque lo hemos hecho acá en el modal JS, que haciéndolo afuera, acuérdense que el modal container ocupa toda la ventana. Entonces, haciendo clic afuera, en cualquier parte de toda la ventana, también se produce la desaparición de la misma. Bueno, creo que estaba en modal CSS, sí. Entonces, simplemente después hay acá características del modal content, que es la div que está dentro, la div que estamos viendo acá. Esta div que estamos viendo acá, el modal container es todo, y esta div es el modal content. En el modal content, un width del 100%, un max width de 600 píxeles, ahí estamos dándole el tamaño que queremos a este área. La altura automática de acuerdo al contenido que tenga, padding, radius, background, etcétera, etcétera, etcétera. Características del H2 que utilicé como listado, características de tamaños de las imágenes, del párrafo que tenemos en el modal content. No sé si estamos trabajando en el modal content con párrafo, me parece que no. Creo que no estamos armando ningún párrafo, así que esto me parece que a nivel de párrafo no haría falta. No sé si en alguna parte en el close estoy armándolo, pero por las dudas lo vamos a dejar, pero creo que se podría eliminar. Después el punto close, que es la div donde está la palabra de cerrar o de salir, que esto se podría cambiar simplemente por el icono de la cruz, ¿no es cierto? Arriba en una posición absoluta, pero en este caso tiene una div con close. Y tiene un párrafo propio que es el texto que tenemos que dice salir. eh, y bueno, y una pequeña diferencia en HSL de el verde que teníamos en el color original. Así acá tenemos el color original que lo copiamos acá. Y en el que podemos lograr a través de esta característica que nos permite tener el Visual Studio Code que nos muestra el RGB. Si hacemos clic acá donde dice RGB 1779562,
nos pasa hasta HSL y acá podemos trabajar con el porcentaje. Uy, y ahí podemos trabajar con el porcentaje yendo acá y subiendo o bajando el mismo, dándole características de más oscuridad o menos oscuridad. Lo dejo por ahí y control S, nos acercamos ahí y ahora se nota más todavía el color oscuro del fondo. Pero bueno, esto en cuanto a CSS, estábamos en el index JS para terminar de explicar no solamente la parte de modal, cómo se comporta, sino también qué estamos haciendo a diferencia del caso anterior donde teníamos el local storage. Acá simplemente armamos una transacción para la lectura, una select, asterisco forma artículos, y tenemos las funciones de acción correcta y de error. En la función de resultado correcto, para no escribir todo el armado de la ventana dentro de la misma función, llamamos a otra función pasándole los resultados, el result set. En esta función derivada del listado, sí, armamos todo el template, armamos lo que ya teníamos y conocíamos a partir de resultados HTML, el armado de la tabla, la definición de la cantidad de ítems que tiene y el recorrido de todos los ítems que tiene la entidad, la tabla de la base de datos, para ir recorriendo cada uno de los ítems y tomando de él el producto, y la descripción y la imagen, y armando el template, terminando de armar el template, en este caso HTML se llama el template, y asignándolo a la div que teníamos con la clase tabla. Así que esto es lo único que ha cambiado a nivel del armado del listado. Em, ya repasamos un poco lo del index HTML, lo del index JS, repasamos lo del modal, que lo habíamos aclarado al principio, la actuación inicial, la definición inicial del modal container en una variable y del close modal en otra variable, y la actuación de los cierres tanto por encima del botón o por encima de toda la que es el contenedor, ¿no? El modal container. En estilo CSS, lo único que varié fue la clase tabla, que la teníamos acá, ¿no es cierto? La clase tabla. Le agregué una altura máxima de 350 píxeles para que no sea el contenido tan extenso a nivel vertical. Así se comporta más como una ventana modal y no como un listado a lo largo de toda la pantalla. Entonces le di un límite y le habilité el overflow Y, que es el overflow vertical, en automático. Es decir, que si supera los 350 píxeles de la altura máxima que está disponible para la tabla, entonces que aparezca la barra de desplazamiento vertical. Eso significa overflow Y auto, que la barra de desplazamiento vertical aparezca para poder recorrer hacia abajo el listado. Vamos a verlo. Acá lo tenemos. Entonces, en la medida que excede el listado el área o el espacio, la altura que tiene el content, o la tabla, mejor dicho, no el content, sino la tabla, entonces aparece la barra de desplazamiento vertical para ir hacia arriba o hacia abajo. Obviamente, si esto se lo quitamos, y probamos, vamos a ver entonces que nuestro listado ya nos trae un inconveniente porque empieza a superar y como está fijo, empieza a superar y no nos deja ver toda el área correctamente. ¿Podríamos haber hecho un listado más largo? Sí. A ver,
Ahí fíjense que yo estoy limitando el listado a un tamaño proporcional a la altura de la ventana. Entonces ahí puedo desplazarme, pero menos, porque no requiero tanto recorrido, porque no tengo tanta cantidad de artículos. Pero aprovecho mejor la altura de toda la ventana. Bueno, si lo quieren hacer así un poquito más extenso, lo podemos hacer un poquito más extenso. Esto depende del gusto de ustedes y la aplicación de CSS para darle diferentes formas, ¿no? Em, bueno, creo que no hay más para agregar en este cambio porque en la tabla he cambiado solamente eso. Esto proviene exactamente igual de lo que teníamos anteriormente y obviamente al listado, punto listado tiene que ver con resultados HTML que ahora ya no está, entonces por eso acá ya lo anulé y no hay más cambios. No hay más cambios. En modal CSS ya lo vimos todo. Creo que estábamos recorriendo algo por acá, pero creo que ya hemos trabajado sobre todo, sí. Así que lo único que queda es que lo pasen en limpio y lo agreguen a su trabajo terminado de la versión anterior.